Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga Él la preeminencia, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Ve, la vez anterior que vine a conocer este lugar, había una obra en gris. Amén. Amén. Tuvimos un buen tiempo, pero hoy me encuentro un avance hermoso. Amén. La gloria yo sé que es del Señor, pero se agradece cuando hay alguien que se esfuerza y es responsable con Dios. Amén. Porque es la única forma de que nosotros podamos ser efectivos en lo que Dios dice. Diga, esfuerzo y responsabilidad. Amén. Amén. Pero así como este templo se ha ido edificando, hay una edificación, gracias, hay una edificación espiritual que usted que viene a este lugar tiene que entender. Amén. ¿Por qué? Porque este verso que hemos leído lo explica. Estamos conectados a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que murió y resucitó y reina a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el primogénito de los muertos. Él tiene la preeminencia de todo, pero Él es el que nutre a la iglesia, el que la une como coyunturas, como ligamentos, para que la iglesia crezca espiritualmente con el crecimiento que da Dios. Amén. En Efesios capítulo 1, verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Diga, la iglesia es un cuerpo. Diga, un cuerpo de creyentes que tiene que estar sujeta a Jesús. Amén. Amén. Y entonces hay varios ejemplos en la Escritura de cómo es que el crecimiento que da Dios hace que crezcamos. Amén. ¿Cuántos quieren aprender lo que el apóstol Pablo enseñó? Levante la mano el que quiere aprender. Amén. Porque si nosotros aprendemos la revelación que hay en la palabra acerca de la iglesia, entonces nosotros, diga conmigo, yo voy a estar entendido de que no soy un evangélico. Soy un hijo de Dios. Soy un rey, un sacerdote por la sangre de Jesús. Tengo autoridad de Dios para reprender toda fuerza de maldad. Amén. Amén. Entonces lo primero que debemos entender hoy es que la iglesia, la iglesia es un templo. Diga, la iglesia se revela con el propósito divino de edificar un pueblo para que sea la morada de Dios espiritual.
reunimos, oramos? ¿Por qué hay reuniones para orar? ¿Por qué hay reuniones de vigilia, de ayuno? ¿Por qué hay reuniones de enseñanza o discipulado? Porque hay reuniones por las mañanas como una escuela dominical y luego para los adultos por las tardes. ¿Por qué? Porque la iglesia, diga la iglesia, que son todos los creyentes, deben de volverse un templo espiritual donde el Espíritu Santo habite. Amén. 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 En Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Diga, la iglesia es el templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, pero somos una familia. Amén. Por eso nos tratamos con respeto, por eso nos tratamos con amor, por eso nos decimos hermano, hermana. Porque somos hijos del mismo Dios, salvados por el mismo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, pero guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces somos conciudadanos, diga conciudadanos. Ve, en lo natural ustedes son hondureños y yo costarricenses. En lo espiritual somos conciudadanos de todos los santos, de todos aquellos que ya están en la eternidad. Amén. Y entonces somos familia en Dios. Verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, somos un edificio, diga, somos un templo que tiene que ser edificado como fue construido este hermoso lugar. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonriera como si usted le estuvieran avisando que le dieron 1 millón de euros. ¿A cuánto le gustaría que le dieran 1 millón de euros? Ah, venga, ahí se emocionan las hermanas, ahí se ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a usted le dieran esa cantidad, ¿usted quién sabe qué haría? Yo creo que traerían el diezmo al pastor, ¿verdad? Amén. ¿Lo dijeron amén? Por aquí está peor. Diga, somos un templo para el Dios vivo. Somos una familia relacionalmente. Amén. Pero somos edificados, construidos por la enseñanza. Diga, la enseñanza. En este versículo Pablo habla de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Diga, la enseñanza de la iglesia es cristocéntrica. Amén. Por eso no adoramos solo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Jesús. Diga, nadie más. Nadie más. Es digno de adoración. Amén. Pero entonces, si nos están edificando es porque nos están enseñando. Y dice el verso 21: y en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, qué importante entender que no solo voy al culto donde me revelan la cultura del cielo,
No solo voy a la reunión de discipulado o a la reunión de escuela dominical o a la reunión general, no sé cómo lo llaman acá. Lo que yo sé es que los lugares donde se reúne la iglesia se enseña la palabra. Entonces significa que la autoridad de la iglesia, sea un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, sea cualquiera de los ministerios que Dios ha levantado, él tiene la labor de hacer la obra de edificar. Edificar es enseñar. Entonces, si el que está en autoridad tiene la responsabilidad de enseñar, el que viene al lugar de reunión tiene la responsabilidad de aprender. Amén. Amén. Diga aprender. ¿Por qué? Porque así es como somos edificados y vamos entendiendo que ya no somos la persona que éramos, que ahora somos hijos de Dios, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, hay una pregunta del apóstol Pablo y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué tremendo! Diga, qué tremendo. Qué tremendo. Que la iglesia de Corinto no entendía que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿a qué viene usted a las reuniones? A aprender. Usted tiene que venir con el deseo de aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que tú entiendas lo que Dios te ha dado como herencia, lo que Dios te ha dado como bendición. Eso va a hacer que tú aprendas a orar, a adorar, a danzar, a interceder. ¿Cuántos comprenden? Eso va a hacer que tú aprendas a darle a Dios lo que Dios pide cuando Él lo pide. Y Jesucristo dijo: cuando ustedes oren. ¿Cuántos creen que orar es algo espiritual? Levánteme la mano el que cree que hablar con Dios es algo espiritual. Luego Jesús dijo: cuando ustedes ayunen. ¿Cuántos creen que ayunar, doblegar la carne es algo espiritual y que lo necesitamos todos? Y porque la carne es más mala que el diablo. Y Jesús dijo: cuando ustedes den. ¿Cuántos creen que darle a Dios es algo espiritual? Sí, porque a Dios hay que darle de lo que Él nos da. No porque Él lo necesite, es porque nosotros necesitamos la bendición. Él es el dueño de lo que existe. Amén. ¿Y cómo se le da a Dios? Primicias, diezmos, ofrendas. Y cuando Jesús habló de los 3 cuandos, le estaba dando una enseñanza a sus discípulos de lo que ellos tenían que hacer para tener éxito. Amén. Entonces a la iglesia nos van a enseñar, nos van a enseñar la sanidad para sanar, la liberación para ser libres. Nos van a enseñar que hay heridas en el alma que necesitan ser sanadas, que hay ataduras, que hay maldiciones. ¿Cuántos entienden? Entonces significa que un lugar como este es un lugar donde las piedras vivas son edificadas para ser una casa espiritual, para ser
sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué es un sacrificio espiritual? Una noche de vigilia, un día de ayuno y oración, un día de evangelización. ¿Cuántos me comprenden? ¿Cuántos aprenden? Porque ese es el propósito de que exista una iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: acercándonos a Él, a Cristo, la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuántos vieron a las hermanas que estuvieron adorando ahorita? ¿Cuántos la vieron? Y a los dos jóvenes que estaban tocando los instrumentos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban sirviendo a Dios con los dones y talentos que Dios les entregó. Todos somos sacerdotes por la sangre de Jesús. Pero cuando nosotros aprendemos que tenemos dones y los ponemos al servicio de Dios, entonces nuestro sacerdocio se está llevando a cabo. Amén. Diga, los dones necesitan la unción. Diga, los dones necesitan la unción. Para que la unción esté, el Espíritu Santo tiene que estar. Y para que el Espíritu Santo esté, tenemos que ser enseñados. Diga, educados. Porque aquí hay una palabra fuerte, apóstol Juan. Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Mediante Jesucristo. Amén. Diga, porque fue el Señor el que nos salvó. Porque es para Él que lo hacemos. Diga, pero hay, ¿cuánto están conmigo? Hay que servir a Dios de la forma más correcta. Amén. Diga, el sacerdocio debe ser santo. Amén. Lo segundo, somos una familia. Esto nos ayuda a apreciar el propósito de Dios, envolvernos en su familia y hacernos coherederos con nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si hijos, también herederos. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? Levanten la mano. Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? Todos. Entonces, como hijos de Dios, porque aceptamos a Jesucristo, también tenemos una herencia de parte de Él. Amén. Diga, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia dice que nadie entra al reino de Dios si no hay tribulación, si no hay prueba. Entonces significa que usted tendrá pruebas. Diga, pruebas. Tendrá luchas. Tendrá problemas que Dios va a permitir
qué importante entender esto. En Hebreos capítulo 2, verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, si Jesús no va a la cruz y muere, nosotros nos perdemos toditos. Convenía. Él tenía que morir para abrir el camino de la salvación. ¿Cuántos quieren aprender? Dice, así que por cuanto la sangre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Diga, Dios se hizo hombre, el creador se hizo creación para salvar a su creación, para destruir el imperio de la muerte, para destruir el poder del diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe por qué servíamos al diablo? ¿Cuántos servían al diablo aquí? Yo lo servía robándole al prójimo, estafando al prójimo. Yo lo servía siendo un adicto a la marihuana, a la nicotina y al alcohol. Yo lo servía haciéndole daño a quien pudiera. Pero Cristo me rescató y me liberó del servicio al diablo. El pecado, Él lo venció. Y el pecado ahora no puede enseñorearse sobre mí, ni sobre usted. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor Jesucristo? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de todo el pueblo. Diga, el poder más grande es la sangre de Jesús, que limpia total y completamente todo pecado. Amén. Entonces, diga, la iglesia es un templo porque es una construcción espiritual. Es una familia porque Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. Diga, somos piedras vivas porque cuando descubrimos nuestro propósito, el Señor comienza a utilizarnos. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Y los demás? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Y los demás? Porque al Señor venimos para servirle. ¿Y cómo le servimos? Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añade los que han de ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia? Alabar a Dios, adorar a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? ¿Cuántos adoran a Dios?
Porque cuando usted adora a Dios, entonces Dios va a dar favor. Y usted va a tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque si canta en la iglesia, canta en la casa. ¿Cuánto comprende lo que les digo? ¿Qué somos entonces? Diga, un templo vivo, una familia, una construcción espiritual. Amén. Porque la iglesia es un organismo viviente. Pero la iglesia del Señor también es llamada a ser la novia de Cristo. Amén, amén. Para esto necesita unidad con Cristo. Para esto necesita relación con Cristo y compromiso personal. ¿Por qué? Porque si la persona solo viene a la iglesia y nunca ora, solo viene a la iglesia para que le predique el pastor, pero nunca lee la Biblia, diga, no está teniendo relación. Usted sabe que usted tiene que orar todos los días. ¿Cuántos oran aquí? Amén. Muchas manos quedan bajas. Usted tiene que tener relación con Cristo. Usted tiene que orar. Usted tiene que leer la palabra o escucharla por lo menos. Porque si usted no tiene relación con Cristo, entonces usted va a practicar una religión. Y la religión mata, porque la letra mata. Lo que da vida es el Espíritu. Amén. Entonces diga, la relación con Cristo nos va a llevar a obedecer la palabra. Diga, obedecer la palabra, no solo lo que me gusta. Porque hay versículos que a uno le gustan, ¿verdad? Hay un versículo que dice que Jesús le dijo a los 72, vayan y se lo reciben, lo que le pongan a la mesa coman. Y al profeta Abraham le gusta ese versículo, y a mí también. ¿Ah? Pero hay versículos que no nos gustan. Como el que dice, cuando tu hermano te ofende, ve tú y pídele perdón. Cuando dice, amaos los unos a los otros. Diga, aquí se pone interesante esta enseñanza. Porque lo que el Señor quiere es establecer un orden. Diga, Dios es Dios de orden. ¿Cuántos han visto el relato de la creación? Dios duró 7 días, que son 7,000 años. Porque un día para Dios son 1000 años. Y la ciencia descubrió que el mundo se recreó en 7,000 años. Yo no sé si usted sabía ese dato de los científicos. Pero para mí es interesante saber que ya Dios lo había dicho en la palabra. Diga, Dios es Dios de orden. Dios es Dios de principio y de final. Amén. Entonces nosotros aprendemos, diga, al venir a la iglesia, que es el lugar donde nos reunimos, como somos un templo viviente y aprendemos la enseñanza, comenzamos a funcionar
de acuerdo al orden de Dios. Ven, Génesis 1:2 dice que todo estaba desordenado, dice que todo estaba con tinieblas, dice que había un abismo. Amén. Así llegamos a Cristo, con un desorden de vida, con un montón de tinieblas del diablo que teníamos, con un montón de vacíos de la necesidad de Dios. Pero cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Amén. Y entonces la palabra trae un ordenamiento a nosotros y nos enseña lo que necesitamos aprender. Amén. Amén. ¿Cuántos aprenden? Hay cosas que necesitamos entender para que la obra del Señor sea clara. Amén. Diga, número 1, Cristo es el que gobierna sobre su iglesia. Porque el Señor estableció la iglesia, la está edificando, la controla y la dirige. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Diga, Él la edificó, Él la guía. Amén. Diga, no somos los hombres. Diga, no somos los hombres. Nosotros lo somos. Los siervos de Dios dependemos de Dios, de su Espíritu, para hacer las cosas. Amén. Nosotros como cuerpo de Cristo compartimos su vida y estamos bajo su control, porque Él es el que manda. ¿Cuántos pueden decir el que manda aquí? Es Dios, Amén. es Jesús, es el Espíritu Santo. Y por eso tenemos la palabra, porque la palabra, el Espíritu la revela, y así es como los hombres de Dios y mujeres de Dios podemos enseñar este glorioso evangelio. Lo segundo, diga lo segundo, necesitamos cuidar la unidad del Espíritu. Amén. Primera de Corintios 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Diga, lo más importante es entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque cuando usted entiende eso, entonces usted se cuida de hacer cosas que a Dios no le agradan. Amén. Diga, para caminar dos juntos, tienen que estar de acuerdo. Si alguien ama a Dios y quiere buscarlo y servirlo, y otra persona ama a Dios pero no lo quiere buscar, no lo quiere servir, no pueden caminar juntos. Diga, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque hay que estar en acuerdo.
pues hay que guardar la unidad del Espíritu. Hay que aprender la palabra, hay que ponerla en práctica. Es la única manera. Amén. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia unos a otros en amor. Vuelva a ver al que está a la par y sonríale y dígale: yo no soy monedita de oro para que todo el mundo me quiera. ¿Por qué? Porque a veces uno ni le ha hablado a alguien y de repente le hace mala cara. Yo he estado en lugares y hay gente que me hace mala cara y lo más trágico que ni le hablé. Me vio y le caí mal. Porque no somos moneditas de oro. Pero no significa que yo no practique el amor hacia esa persona. Porque si le caigo mal al tipo, problema de él. Y yo no lo voy a buscar para que me caiga mal a mí. Yo le voy a dar el amor de Cristo. ¿Cuántos entienden? Vuelvo a ver que está a la par y digan: humildad. Humildad. Porque Jesús era humilde. Mansos. Digan, no densos, pero mansos. Porque Jesús era manso. Amén. Diga, paciencia. Cuando alguien lo vuelve a ver feo y usted ni le ha hecho nada, paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven? Diga, yo guardo la unidad del Espíritu cuando amo, cuando soy paciente, cuando soy manso, cuando soy humilde. Qué tremendo. Pero si soy orgulloso, me creo la última Coca-Cola del desierto. Si soy altivo y soberbio, no voy a poder guardar la unidad del Espíritu. Amén. Todos los creyentes son parte del cuerpo y existe una unidad invisible entre ellos. Jesús oró por la unidad total de los creyentes. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vuelvo a dar que tengo que tenerte paciencia, tengo que ser manso, tengo que ser humilde. ¿Lo que hago? Si no practicamos el amor, no guardamos la unidad. Si no guardamos la unidad del Espíritu, hermana Leti, no somos uno. Y el verso que sigue, el 22, dice: para que la gloria que me diste, que yo les he dado, se manifieste en ellos. No hay que buscarle la quinta pata al gato, porque tiene cola. La palabra es clara. ¿Quieres la gloria? Sé humilde, sé paciente, sé manso, soporta, perdona, ama.
dones. Diga, hay dones. Primera de Corintios 12:14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vuelvo a ver a que está a la par y sonríale y dígale, Dios no tiene hijos predilectos. A todos Dios les ha dado por lo menos un don de parte de Él. Por eso usted tiene que aprender. Hay distintas clases de dones, pero todos son para servir. Diga, la obra que se hace es un servicio en obediencia a Dios. Amén. Dice en el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque cuando usted descubre que usted es útil para Dios, eso no tiene precio. Y usted lo disfruta. Entonces, qué importante entender esto, mis amados. Porque todos, diga todos, sin excepción, tenemos un llamado en Dios. Dios no tiene hijos predilectos, el que lo busca lo encuentra. Punto 4. Dios domina sobre todo. Primera de Corintios 12:11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga, Dios da los dones por el Espíritu, para que cada uno haga conforme el Espíritu lo mueva. Y por eso, diga, por eso, tenemos que ser enseñados, porque todo tiene un orden. Diga, todo tiene un orden. ¿A cuánto les está gustando esta palabra? Dios usará a quien Él le delegó la autoridad para enseñar. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. ¿Qué significa? Aquí no dice si usted quiere, aquí dice que usted se sujete. O aquí dice que si usted quiere, usted puede, si usted quiere, no, entonces no se sujeta. ¿Verdad que no? ¿Qué dice ahí? Yo sé. Sujetados. Amén. Porque la responsabilidad del hombre o la mujer de Dios es velar por el alma de la gente. Amén. Es enseñarle la palabra, es ministrarle cuando lo necesita. Amén. Amén. Diga, nadie puede hacer algo para Dios si anda desordenadamente. Nadie ejerce autoridad si está fuera de una autoridad. Amén. Punto 5. Relacionémonos debidamente. Diga, somos una familia. Amemos. Respetemos. Primera de Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la
como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Verdad que si usted se da cuenta que Jesús va a venir a su casa, usted la prepara de la mejor manera? ¿Cuántos, si supieran que el Señor va a venir a su casa, lo prepararían de la mejor manera? A ver, ¿cuántos? ¿Y por qué? Del Señor. ¿Y por qué a veces recibe a su hermano de la mejor manera? Si Cristo vive en él. ¿Cuántos entienden? Si nosotros hacemos estas cosas con compromiso, nosotros vamos a crecer de la forma bíblica y saludable. Pónganse de pie y levanten su mano derecha. Y repita conmigo: Señor, yo recibo tu palabra, porque yo sé que soy tu hija. Sé que tú tienes un plan, que este ministerio no llegó a este lugar por casualidad, es tu voluntad. Señor, que yo logre entender en mi mente espiritual que tú me estás enseñando para vivir de la forma correcta. Este hermoso templo solo es una semejanza del templo espiritual que somos todos los creyentes que congregamos en este lugar. Somos piedras vivas, somos una familia, tenemos diferentes dones, nos necesitamos. Señor, danos compromiso individual y corporativo para alcanzar el propósito de Dios, por lo cual se estableció este lugar. Señor, tú nos has llamado a que te sirvamos. Levante sus manos, cierre sus ojos, levante sus manos. Cuando yo sople, la unción de Dios va a venir a su espíritu para avivar, para activar, para que usted pueda crecer en Dios, para que este mover de Dios en este lugar alcance el plan que Dios tiene para este tiempo. Padre, en el uso legal de la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo, mi Señor, yo lo hago en fe, sabiendo que hay una obra que solo tú, Espíritu Santo, puede hacer. Declaro el soplo del Padre que da vida, el soplo del Hijo que imparte a su espíritu, el soplo del Espíritu que activa para servir al cotidiano. Padre, declaro en esta hora que se construye un pueblo fuerte, que se establece un dominio de reino en este lugar, y que la tierra que estaba en tinieblas verá gran
Dios. Así sea, Señor, porque de tu voz lo oigo, Padre, y sea un decreto inconmovible escrito en los cielos, decretado en la tierra, con vigencia hasta la profundidad del inframundo, porque de la boca de Jehová lo escuché, así sea establecido, inconmovible en esta hora, en este lugar. Amén, amén y amén. De palmas al Dios de gloria. Gracias damos a Dios, ¿verdad?, por esta hermosa palabra. Amén. Ahora la palabra ya fue impartida. ¿Qué compromiso tenemos nosotros? ¿Verdad? De obedecer. Porque si no obedecemos, podemos escuchar millones de mensajes como este. Y si no lo ponemos en práctica, lo mismo. Pero este mensaje, si lo ponemos en práctica, va a traer a nuestra vida un gran ambiente, un avivamiento en cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dejar todo aquello que no es a beneficio de nuestra vida espiritual y comenzar, ¿verdad?, con un nuevo despertar, porque el Señor eso es lo que quiere. Su palabra así nos dice: despierta, que tú te duermas y te alumbrará Cristo. Y esta noche es un toque para que no estemos dormidos. Es un toque, hermano, para que comencemos a accionar